Podríamos decir que la guerra provocada por la invasión estadounidense al territorio mexicano resaltó las contradicciones de los grupos de poder. Por un lado, los liberales, que buscaban un capitalismo nacionalista y progresista para la época, y por el otro lado, los conservadores que buscaban un capitalismo monárquico constituyente de carácter semifeudal. Encima de todas estas contradicciones, México había perdido más de la mitad de su territorio, 70%, quedando con menos recursos de los pocos que ya tenían, con un tratado que permitía la salida y entrada de los Estados Unidos de América por un tratado redactado cuando México estaba y se encontraba prácticamente invadido sin posibilidades reales de una negociación, entregando mucho territorio. En estos momentos incluso México tenía y había existido una república federal y república centralista, cada una con sus respectivos presidentes, lo cual debido a las tensiones políticas entre conservadores y liberales, esto no convino para ninguno en los tiempos de crisis, como pasó con el famoso Antonio López de Santana, que tuvo un mandato dictatorial de 1853 a 1854, que antes contra la invasión estadounidense en 1846 participó y vendió el 70% del territorio nacional. El 1 de marzo de 1854, el general Florencio Villarreal observó que el gobierno de Santana ya no convenía ni a los liberales ni conservadores. Entonces inició una revolución en Ayutla que buscaba la expulsión del dictador. Los que apoyaban la insurrección pedían la restitución de Santana y pedían un presidente interino y que el Congreso creara una nueva constitución, a lo que Santana quiso pedir el apoyo del pueblo, que lo rechazó y este huyó del país. En eso, la presidencia pasó a Juan Álvarez, quien se puso al mando de los liberales en la Revolución de Ayutla. Tras un congreso sustituyente, Juan Álvarez dejó paso a Ignacio Comonfort, quien gobernó entre diciembre de 1855 y enero de 1858. Portal CCH UNAM 2024. Hola, yo Toledo les voy a presentar el impacto que tuvo las leyes de reforma en la Iglesia y en el Estado en general. Para empezar, las leyes de reforma fueron impuestas por los liberales, que buscaban más que nada limitar el poder de la Iglesia, como de igual manera buscaban lograr un Estado laico, o sea que se separara del Estado de la Iglesia. Ahora, la Iglesia con las leyes de reforma fue afectada tanto económicamente como políticamente. ¿A qué me refiero? A que la Iglesia perdió bienes eclesiásticos, incluido ellas tierras, edificios religiosos, como también se separó la Iglesia del Estado, esto dándole a la Iglesia menos poder en los civiles. A todo esto la Iglesia católica se opuso, argumentando que atentaba contra la libertad religiosa y derechos católicos. En el Estado implementaron cosas para separar a la Iglesia del Estado, como fue el registro civil. Esta limitaba el poder de la Iglesia y le daba más poder al Estado. Como también implementaron el Estado laico, esto dice que la Iglesia se separa por completo del poder político. Bueno, muchas gracias, este fue mi apartado. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Rodríguez. A mí me tocó el tema de las leyes de reforma, bueno, los personajes clave en las leyes de reforma. Contexto, las leyes de reforma son aquellas que hacen que la iglesia no pueda exigir el diezmo, bueno, más bien dicho, que separan a la iglesia del Estado. Dejan por un lado lo que es religión y por otro lado lo demás. Volviendo a los personajes que yo considero los más importantes fueron Benito Juárez, José Santos Degollado, Jesús González Ortega, Félix Zuluaga, Miguel Miramón, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Manuel Doblado, José María Artaga, Anastasio Parodi, etc. Todos estos yo los considero los más importantes ya que influyeron o aportaron, dejaron su huella, por así decirlo, en este suceso histórico, ¿no? Tal como lo hizo Benito Juárez o como lo hicieron los liberales, etcétera. Las leyes de reforma nos ayudan a que tengamos una educación laica, en que cualquier persona pueda elegir el culto o religión que desee, en que que la iglesia no pueda exigir un diezmo, entre otras cosas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Las principales leyes de reforma fue la ley de Juárez en 1855 promulgada por Benito Juárez cuando era ministro de Justicia. Esta ley suprimió los fueros militares y ecléticos, estableciendo que los ciudadanos fueran juzgados por las mismas leyes. Ley Lerdo 1856 obligó a la cooperación, corporaciones civiles y eclesiásticas
a vender sus propiedades que no tuvieran destinadas al culto religioso, promoviendo el reparto de tierras para fomentar la propiedad privada. Ley de Iglesias 1857 reguló el cobro de derechos parroquiales, prohibiendo el cobro de servicios religiosos a los pobres. Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos 1859 confiscó que las propiedades de la iglesia transfiriéndolas al Estado para su venta o uso público. Ley del Registro Civil 1859 instituyó el registro civil obligatorio en los nacimientos, matrimonios y defunciones bajo las autoridades del Estado. Ley del Matrimonio Civil 1859 estableció el matrimonio con un contrato civil, quitando a la Iglesia el control sobre este acto jurídico. Ley de Libertad de Cultos 1860 garantizó la libertad de religión permitiendo la práctica de cualquier creencia religiosa o filosófica. Las consecuencias de la Guerra de Reforma las principales fueron políticas e institucionales, consolidación del liberalismo. La victoria liberal permitió implementar las reformas establecidas en la Constitución de 1857, como la separación de la Iglesia del Estado, la obligación de los privilegios eclesiásticos y militares y la nacionalización de los bienes del clero, debilitación de las iglesias y la centralización del poder. La otra consecuencia fue económica, que llegó una crisis económica. El conflicto devastó la economía debido a una destrucción de infraestructura. Redistribución de tierra. Las leyes de reforma promovieron la venta de los bienes de la iglesia. La número 3 fue sociales, tensión entre clases sociales y conflictos regionales y internacionales fueron la inestabilidad política externa. El debilitamiento del país tras la guerra facilitó la intervención extranjera, como la intervención francesa de 1862 a 1867. Relaciones con los Estados Unidos. Los liberales fortalecieron las relaciones con Estados Unidos mediante el Tratado de McLean-Ocampo. Simbólicas. Cambio en los valores sociales. Se promovieron ideas de igualdad y proceso, aunque se enfrentaron a la resistencia por parte de los sectores tradicionalistas. Nueva identidad nacional. La consolidación del proyecto liberal sentó las bases para la modernización del Estado mexicano y su integración.